Te doy la más cordial bienvenida a este podcast dedicado a mi de Braille. Y en esta ocasión me gustaría iniciar con un par de preguntas. ¿De casualidad tú sabes interpretar todos los números y símbolos y todo el contenido de una tabla de los elementos químicos? ¿Sabes cuál es la diferencia entre prosa y verso? ¿Sabes qué es una tangente? ¿Sabes identificar la estrella polar? ¿Sabes qué es acitronar? ¿Sabes cuál es la diferencia entre HTTP y HTTPS? ¿Sabes cuál es la diferencia entre un compás en 2/4 y un compás de 4/4? ¿De casualidad sabes qué es un DNS? ¿Acaso sabes cuál es la función de las dendritas? ¿Sabes cómo funciona un motor de combustión interna? Y déjame decirte que si te sabes todas esas respuestas, probablemente seas una persona con muy pocos amigos. Y es que es verdad. Muchas de estas preguntas son cosas muy obvias para muchas personas. Es básicamente una obviedad dentro de su ramo. A un chef, pregúntale qué es acitronar y va a ser como que no manches, o sea, ¿cómo no vas a saber qué es eso, no? A una persona que se dedica a las letras, pregúntale cuál es la diferencia entre prosa y verso y te va a decir, es que no manches, o sea, no puedes vivir casi sin saber eso, ¿no? De misma forma, a un músico, pregúntale sobre 4/4, 2/4, 3/4 dentro de un compás, que es todo eso, que es armadura, y te va a decir, es que no manches, o sea, ¿cómo puedes escuchar música sin saber qué es eso, no? Y pues el caso es de que muchas personas escuchan reggaetón porque ni siquiera saben qué es un compás, al final de cuentas. De misma forma funciona con el resto de las preguntas que hice y con muchas preguntas que se me ocurrieron y que al final de cuentas no quise mencionar porque hubiera hecho literalmente un podcast únicamente de puras preguntas sin dar cuál era el motivo del podcast. Y es que es real, o sea, todo este tipo de cosas son obviedades. A un químico, o sea, leer la tabla periódica de los elementos químicos es como, no sé, respirar ya, ¿no? O sea, es algo tan natural que hasta el simple hecho de haber hecho la pregunta va a ser como que no manches, o sea, eso cualquiera debe de saberlo, ¿no? Lo vio desde la secundaria o desde high school, ¿no? Y es que muchas de estas cosas todos lo vimos desde aquel tiempo, pero como no nos dedicamos a ello, pues precisamente pasamos de largo y nada más nos enfrascamos a las cosas que nos interesan, ¿no? Y como te digo, si tú respondiste a casi todas o te sabes casi todas las respuestas, probablemente es porque tienes muy pocos amigos. Y no es el mal plan, o sea, literalmente es algo muy padre, pero a la vez muy complejo. Y es que las personas que tienden a saber un poco más sobre diferentes temas tienden a ser como que los muy sabelotodos y al final de cuentas pues cada vez empiezan a ser más excluidos. Hasta cierto punto no es malo, pero estás tan metido en tantos temas que al final de cuentas pues poco abarcas, ¿no? Y no te especializas en ninguno. Sin embargo, esas personas que se especializan en uno llegan hasta pecar un poco de ego, o no sé cómo llamarle a esa sensación de yo sí lo sé y tú no lo sabes. Y es que es muy común que esas personas tienden a corregirte y a corregirte y a corregirte y a estar ahí todo el tiempo encima de ti diciendo, ay, es que eso es lógico, o sea, eso es obvio, eso es una obviedad, sí, güey, pero no todos lo sabemos. Y es algo que he estado platicando últimamente con un amigo, mi queridísimo gran amigo Babieca, el cual no he tenido oportunidad de dejar de platicar en el podcast, pero sin embargo en algún momento me gustaría poder invitarlo para que platique aquí con ustedes. Pero retomándolo, estamos hablando mucho sobre este tema de que como las personas en ocasiones están ahí diciendo que ay sí, ¿por qué no empleas bien esto? ¿Y por qué haces ese tipo de preguntas si son tan obvias? Que no sé qué. Y al final de cuentas, pues cuando tienen que salir de su tema, descubres que no saben de otras cosas más que de su propio tema, ¿no? Y eso es algo que me pasó apenas en un grupo y por cual estuvimos hablando de ello, ¿no? Y es que en un grupo de Telegram que nos dedicamos precisamente a GNU Linux, pues hay muchas personas que son nuevas y preguntan, oiga, no sé mala onda, ¿cómo instalo este programa, ¿no? Y pues muchas personas, ay, o sea, pues utiliza esto, o sea, ¿cómo estás utilizándolo? Y dices,
güey, o sea, te está diciendo que es nuevo, no seas así. Pero sin embargo, como ellos ya pasaron y son personas que nacieron con el conocimiento en la cabeza y todo el mundo se les reveló desde que abrieron los ojos, pues es lógico que ellos piensen que todos debemos de saber todo, ¿no? Incluso hay personas que, por ejemplo, demuestran incluso parte de su ignorancia en otros temas al corregirte. Y es que es algo muy cierto. Por ejemplo, tú a un programador le dices, no, es que estuve probando un programa que está escrito en Qt y luego ya usted sale, o sea, se dice Qt, güey. ¿Por qué? Porque a los programadores le decimos Qt porque su nombre en inglés es Qt y bla, 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 bla. Y tú dices, chao, o sea, pues chévere por ustedes, yo en realidad me dedico a otra cosa. Y en el español tenemos un tratamiento del extranjerismo donde se está diciendo que las palabras de origen extranjero se deben de pronunciar o se pueden pronunciar de la forma del español. O sea, si en inglés se pronuncia de tal forma, tú lo puedes pronunciar de la forma en que lo estás leyendo, simplemente porque esa es una forma en que nuestra lengua se debe de expresar. Si no del caso, no diríamos Hitler, diríamos Hitler. ¿Por qué? Porque el nombre en alemán se pronuncia Hitler, pero sin embargo nosotros al utilizar el tratamiento de extranjerismo en nuestro idioma, porque hablamos español, tenemos y podemos utilizar Hitler. Si queremos podemos utilizar Hitler, pero no pasa nada si decimos Hitler. Y así pasa con todas las cosas. Y eso demuestra cómo tu conocimiento en aquel tema te hace completamente un analfabeta en otros temas. Y eso me encanta porque muchísimas personas que conozco a lo largo de la vida, y no nada más en cuestiones de software, sino en 20,000 áreas más, siempre te están jode con que una cosa se pronuncia, una cosa se dice, o que esto funciona de tal lado, pero al final de cuentas, cada vez que te están corrigiendo, están demostrando cómo son más carentes en conocimientos en otras áreas, ¿no? Y toda esa letanía que me estás dando sobre por qué pronuncié mal, o por qué dije mal, o por qué lo expliqué mal, al final de cuentas se ve opacada por todos esos errores que cometes en otras áreas y que al final de cuentas no estás haciendo nada por sobresalir en ello. Y precisamente es lo que me decía mi amigo Babieca, del cual ya hemos hablado en otros podcasts, y es que es precisamente eso, que muchas personas por el simple hecho de querer demostrar que saben, demuestran que no saben en otras áreas y al final de cuentas quedan un poco mal. Y cuando tú te das cuenta que no saben en otras áreas, dices, pues sí, sabrás mucho de eso, pero pues X, ¿no? O sea, en primera no es un área que me interese de todo, es una pregunta que estaba haciendo medio random, y si tú no me quieres contestar, pues no pasa nada, habrá otras personas que me puedan contestar de buena forma y que pues al final de cuentas no supe buscarlas por mi propia cuenta porque no es un área en el que yo tenga conocimiento. Y qué feo, ¿no? Que las personas se den a conocer precisamente por esa parte ególatra de querer decir yo sí sé y tú no sabes, sobre todo a alguien que está haciendo una pregunta de algo que no sabe, ¿no? Y así son las cosas en ocasiones en el mundo de internet, de los grupos, sobre todo en los grupos es en donde me encanta ver este tipo de situaciones que dices, pues no pasa nada si contestas bien a alguien, simplemente contestar con educación pues no te va a quitar esa tarjeta de popularidad de que tú sí sabes, ¿no? Al contrario, hasta muestras cómo sí eres capaz de contestar incluso hasta las preguntas más básicas, al menos en tu área. Ya habrá áreas en las que tú tendrás que preguntar cosas muy básicas y habrá gente que te va a contestar de muy mala forma porque ellos sí saben de esa cosa que tú no sabes, y de la misma forma que tú contestaste a esas personas que no saben de lo que tú sí sabes, a ti te contestarán. Y eso es algo que me gusta muchísimo ver en otros grupos, ¿no? Como hay personas que creen que porque siguen cierta ideología ya su conocimiento de esa ideología es la única verdad, y al final de cuentas pues caen en absurdos donde ni siquiera puede que sea, ¿no? Se me ocurren muchísimos casos, pero si los menciono como tal, aparte de QT, pues se daría muy el caso de decir, ya me identifiqué, ¿no? Y pues nada, al final de cuentas, tú dime qué tanto sabes y qué tanto te gusta decir que sabes, ¿no? No es malo saber, porque no es malo saber, pero ¿qué tanto te gusta jactarte que sabes y cómo tratas a las personas que no saben? ¿Las apoyas realmente? ¿O es un motivo más para restregar que tú sí sabes y que el otro no sabe
a pesar de que te está pidiendo ayuda por saber eso que no sabe. Y al final de cuentas dejamos de guiarnos porque esta vez ya tengo mucha hambre y vamos a comer un poquito. Recuerda que si este podcast te ha gustado, puedes suscribirte, darle like, compartirlo, activar la campanita y hacer toda esa harta de cosas que YouTube nos pide que pidamos hacer para hacer crecer el canal. Si no te gustó o ni siquiera llegaste a esta parte, pues ¿qué te puedo decir? Ni siquiera lo estás escuchando. Ahora sí, yo me despido. Recuerda, pórtate mal, cuídate bien, niégalo todo, finge demencia y no comas ni frutas ni verduras, que eso hace daño. Nos vemos hasta la próxima. Chao.